El temblor en mi mano era casi imperceptible, un zumbido privado de pánico que solo yo conocía. Lo disimulaba pasando una y otra vez el paño por la impoluta barra de mármol, un movimiento repetitivo que me anclaba a la realidad del restaurante. A mi alrededor, el murmullo de conversaciones adineradas y el tintineo de copas creaban una burbuja de normalidad que me resultaba asfixiante. Forcé una sonrisa para un cliente que me pedía la cuenta, sintiendo el tirón de la piel sobre el moratón que el maquillaje apenas lograba ocultar en mi mandíbula. Era un recordatorio constante, un mapa de mi cobardía. Mi móvil vibró junto a la caja registradora, con la pantalla iluminándose con su nombre, Marco. No necesitaba leer los mensajes, sabía que serían una mezcla de amenazas veladas y falsas promesas de arrepentimiento. El final de mi turno se acercaba como una sentencia. Cada noche era la misma rutina de miedo, mirando por encima del hombro, acelerando el paso en las calles oscuras. Esa noche, la lluvia golpeaba los ventanales, convirtiendo el mundo exterior en un borrón de luces y sombras. El callejón trasero era la única salida, un atajo maloliente y solitario que siempre me había dado pavor, pero que esta noche se sentía extrañamente como el único camino posible. La lluvia fría me golpeó la cara en cuanto empujé la pesada puerta metálica del callejón. El aire olía a basura húmeda y a ciudad. Apreté la correa de mi bolso contra el pecho y empecé a caminar deprisa, el sonido de mis tacones baratos resonando contra las paredes de ladrillo. No era Marco quien me esperaba en la oscuridad. El ataque fue tan rápido y profesional que mi cerebro apenas pudo registrarlo. Un brazo de hierro me rodeó el cuello, cortándome el grito mientras otra mano me tapaba la boca con un paño que olía a productos químicos. No hubo forcejeo, no hubo insultos, solo una fuerza abrumadora y silenciosa que me levantó del suelo y me arrastró hacia una furgoneta negra que había aparecido de la nada. Me empujaron dentro sin miramientos, cayendo sobre un suelo metálico y frío. La puerta corredera se cerró con un estruendo que selló mi destino. A través de la penumbra vi el rostro de uno de mis captores, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la ceja, y sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Fue un error, su error. En ese momento me convertí en algo más que una víctima. Era un testigo. La furgoneta arrancó con violencia, y las luces de mi calle, de mi vida, se desvanecieron. Ese fue el instante en que mi mundo, el pequeño y frágil mundo que había intentado mantener a flote, se hizo añicos. Y uno nuevo, mucho más oscuro y aterrador, estaba a punto de comenzar. Si ya sientes la tensión de esta historia y quieres saber qué ocurrió en esa furgoneta y a dónde me llevaban, te pido un pequeño favor. Tómate un segundo para darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias como la mía, historias que a menudo permanecen en la sombra. Dejar un comentario también significa un mundo para mí. Me hace sentir que no estoy sola reviviendo esto. Dentro de la furgoneta, el silencio era casi peor que los gritos. Mis secuestradores no hablaban. El olor a metal y a ese producto químico del paño me revolvía el estómago. Mi mente, en lugar de centrarse en el pánico, se fue a un lugar extrañamente práctico. Había cerrado la llave del gas, había dejado comida para el gato de la vecina. Eran pensamientos absurdos, anclas a una normalidad que ya no existía. Cada giro brusco del vehículo me lanzaba contra la pared, y el miedo se transformaba en una resignación helada. No sabía quiénes eran ni qué querían, pero sabía una cosa: no era la violencia caótica y personal de Marco. Esto era diferente, era frío, calculado y anónimo. El trayecto terminó en un garaje subterráneo, tan limpio y silencioso como un quirófano. Las luces de neón parpadeaban sobre el hormigón pulido, reflejando una hilera de coches de lujo que parecían depredadores dormidos. Me sacaron de la furgoneta con la misma eficiencia impersonal, uno a cada lado, sujetándome con firmeza pero sin la brutalidad que esperaba. Me guiaron hacia un ascensor privado, de acero y cristal. No había botones, solo un lector de tarjetas que uno de los hombres usó. El ascenso fue silencioso y vertiginoso. El contraste con mi pequeño y destartalado piso en un barrio obrero era tan brutal que me sentí mareada. Esto no era un secuestro por dinero, al menos no por el poco dinero que yo pudiera tener. Esto era poder. El tipo de poder que rediseña ciudades y aplasta vidas sin siquiera darse cuenta. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un salón que parecía suspendido en el cielo de Madrid. Ventanales del suelo al techo mostraban la ciudad iluminada a nuestros pies.
Me empujaron suavemente hacia el centro de la estancia, una vasta extensión de mármol blanco y muebles minimalistas. Y allí, sentado en un sillón de cuero negro, de espaldas a las luces de la ciudad, había un hombre envuelto en sombras. Su silueta era lo único que rompía la perfecta simetría de la habitación. No se movió cuando entré, pero sentí su mirada sobre mí, pesada e inquisitiva. El aire se cargó de una electricidad peligrosa. Los dos hombres que habían traído se quedaron junto a la puerta, rígidos como estatuas. Esperaban. Todo en aquella habitación parecía estar esperando una orden de aquel hombre. Finalmente habló, y su voz era grave, tranquila, pero con un filo que cortaba el silencio. ¿Dónde está tu padre, Alejandra? La pregunta me descolocó por completo. Mi nombre no es Alejandra. Mi padre murió cuando yo era una niña. Tartamudeé una respuesta, explicándole que se equivocaban, que me llamaba Lara Vargas y que trabajaba de camarera. El hombre en la silla se inclinó ligeramente hacia la luz y pude ver su rostro por primera vez. Era joven, quizá 30 y tantos, con rasgos afilados y una expresión de control absoluto. Sus ojos, oscuros e intensos, pasaron de mí a sus hombres y en ellos vi un destello de furia helada. Se levantó, un movimiento fluido y depredador, y se acercó. «Revisad la información», ordenó sin apartar la vista de mí. Tras un momento de tensión, uno de sus hombres confirmó mi identidad. El hombre suspiró, un sonido casi imperceptible. «Es la chica equivocada». Un escalofrío recorrió mi espalda. La chica equivocada. Esas palabras no sonaban a liberación, sonaban a sentencia de muerte. En el mundo del que procedían estos hombres, un error no era algo que se solucionara con una disculpa. Un error era un cabo suelto, y los cabos sueltos se cortaban. La tensión en la habitación se disparó. Los dos hombres que me habían traído parecían haberse encogido, la certeza profesional reemplazada por un miedo palpable a su jefe. Él se dio la vuelta y caminó hacia el enorme ventanal, dándome la espalda mientras contemplaba la ciudad. Su traje, perfectamente cortado, no podía ocultar la sensación de poder contenido que emanaba de él. Yo era un problema que no había pedido, una complicación en un plan que no conocía. Mi mente se aceleró, sopesando mis opciones inexistentes. Si me dejaban ir, ¿a dónde iría? Volver a mi piso significaría enfrentarme a Marco. Quedarme aquí significaba estar a merced de un hombre que probablemente resolvía sus problemas de forma permanente. El hombre del traje se giró, sus ojos me analizaron de nuevo, pero esta vez la evaluación era diferente. No veía un objetivo, sino una pieza mal colocada en su tablero. «¿Lara Vargas?», preguntó, probando el nombre. «Dame tu dirección». Apenas había abierto la boca para responder cuando un teléfono sonó, rompiendo la quietud. No era el mío, era un móvil que uno de los hombres le tendió a su jefe. Él lo cogió, escuchando en silencio. Su rostro, ya de por sí una máscara de control, se endureció aún más. Vi cómo su mandíbula se tensaba mientras escuchaba lo que le decían al otro lado de la línea. No dijo una palabra, simplemente asintió y colgó, devolviéndole el teléfono a su subordinado. Luego sus ojos se clavaron en los míos, y esta vez había algo nuevo en ellos, una especie de curiosidad oscura y analítica. «Parece que tienes una noche complicada, Lara Vargas», dijo, con una calma aterradora. «Hay un hombre intentando echar abajo la puerta de tu piso. Grita tu nombre. ¿Se llama Marco?» El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El terror familiar y nauseabundo que sentía por Marco chocó de frente con el miedo paralizante que me inspiraba este desconocido. Mi pasado violento y mi presente letal acababan de colisionar en aquel ático de lujo. El hombre, Julián Reyes, aunque yo aún no sabía su nombre, observaba mi reacción, cada matiz de pánico en mi rostro. Mi vida se había desmoronado por completo, y este extraño y peligroso, el destinatario de un secuestro fallido, era ahora la única pared que se interponía entre dos abismos.
Mi nombre, susurrado con una mezcla de pánico y rabia por Julián Reyes en aquel ático suspendido sobre la ciudad, se convirtió en el epicentro de mi nueva y aterradora realidad. Me devolvieron a mi calle en uno de sus coches negros, tan silencioso y fantasmal como el que me había secuestrado. Pero no me dejaron en la puerta. Uno de sus hombres, un tipo corpulento llamado Sergio, me acompañó hasta el portal, solo para encontrar la cerradura reventada y la madera astillada. La puerta de mi piso estaba abierta, colgando de una bisagra. Dentro, el caos era un testimonio de la furia de Marco. Muebles volcados, ropa rajada, el único jarrón que conservaba de mi madre, hecho añicos en el suelo. Había perdido mi trabajo por no presentarme esa noche. Una llamada fría y sin preguntas de mi jefe lo confirmó a la mañana siguiente. Mi casero, alertado por los vecinos del escándalo de Marco, me entregó un aviso de desahucio. En menos de 24 horas, mi precaria existencia había sido demolida por completo. Me quedé de pie en medio del desastre, el moratón de mi mandíbula palpitando al unísono con el dolor sordo de mi corazón. Era una náufraga sin isla a la que aferrarme. Julián no me abandonó a mi suerte, pero su ayuda era tan fría y distante como su mirada. Me instalaron en un hotel anónimo en las afueras, un lugar limpio y sin alma, donde las paredes parecían demasiado finas. Me dieron un teléfono de prepago con un único número guardado, el suyo. No llames a nadie, no salgas, espera. Fue la orden que me transmitió Sergio antes de desaparecer. Pasé 2 días en esa jaula impersonal, con la televisión como único ruido de fondo para ahogar mis pensamientos. Cada crujido en el pasillo me hacía saltar, cada sombra bajo la puerta me parecía una amenaza. La soledad era asfixiante, pero el miedo era aún peor. Estaba atrapada en un limbo, suspendida entre el terror conocido que representaba Marco y el pavor desconocido que emanaba de Julián y su mundo. Me sentía como un objeto, una pieza rota que habían recogido por error y que no sabían dónde colocar. Analizaba mis opciones una y otra vez, pero todas llevaban al mismo callejón sin salida. Huir solo me haría más vulnerable a los hombres de Volkov y a la obsesión de Marco. Quedarme significaba entregar el poco control que me quedaba a un hombre que resolvía sus problemas con una violencia silenciosa y definitiva. Al tercer día, la puerta de mi habitación se abrió sin previo aviso. No era un asesino, sino un hombre mayor, de unos 40 años, con un rostro amable y unos ojos cansados que parecían haberlo visto todo. Se presentó como Ricardo, o Rico, y su calma contrastaba brutalmente con la tensión que me consumía. «Julián quiere verte», dijo, sin más explicaciones. Me llevó a un restaurante discreto, uno de esos lugares donde las mesas están lo suficientemente separadas para garantizar la privacidad y los camareros saben cuándo ser invisibles. Julián ya estaba allí, en un reservado al fondo, con una taza de café intacta frente a él. No me saludó, simplemente señaló la silla de enfrente. El silencio se estiró, pesado y denso, mientras yo me sentaba, sintiéndome como una alumna a punto de ser reprendida. Sobre la mesa, entre su taza y la mía, había una carpeta de cartón. Él la empujó hacia mí sin decir una palabra. La abrí con manos temblorosas. Dentro no había documentos de negocios ni contratos. Había fotos de mi cara con moratones de diferentes épocas, copias de denuncias que había retirado por miedo, una orden de alejamiento que Marco había violado sistemáticamente. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Él lo sabía todo, había desenterrado el sucio y vergonzoso secreto de mi vida en menos de 72 horas. Levanté la vista de las fotografías, sintiendo una oleada de humillación tan intensa que me mareó. Sus ojos no mostraban compasión, sino una furia helada, contenida, que no iba dirigida a mí. «Te lo pregunto una vez, Lara». Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra tenía el peso del acero. «¿Por qué seguías aquí? ¿Por qué no te fuiste?». La pregunta me desarmó. No era una acusación, era una incomprensión genuina. En su mundo, la debilidad se eliminaba, no se toleraba. Le hablé de las deudas, de la falta de un lugar a donde ir, de la parálisis del miedo.
Él escuchaba, su expresión impasible, pero vi un músculo tensarse en su mandíbula. Ese hombre, dijo finalmente, refiriéndose a Marco, es un problema. Pero ahora tienes un problema mayor. Dmitri Volkov cree que viste la cara de sus hombres, cree que eres una de los míos. No parará hasta encontrarte para asegurarte de tu silencio. Para él eres un cabo suelto. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Yo era un error que ahora necesitaba ser borrado del mapa. La gente como Volkov, continuó Julián, inclinándose ligeramente hacia adelante, no negocia, no razona, elimina las amenazas. Y ahora mismo para él tú eres una amenaza. Su mirada se desvió un instante hacia las fotos sobre la mesa. Y la gente como tu exnovio, añadió con un desprecio palpable, no entiende un no, solo entiende el miedo. Un miedo más grande que el que él es capaz de inspirar. En esa frase vislumbré una parte de su código, una línea que no cruzaba. La violencia contra los indefensos no era solo un error táctico para él, era una ofensa personal. Sentí que la conversación estaba llegando a un punto de no retorno, un precipicio al que me había estado conduciendo desde que me sacaron de aquel callejón. El aire a nuestro alrededor se cargó de una tensión casi eléctrica, la calma antes de que se desate la tormenta. Sabía que lo que viniera a continuación no sería una pregunta, sino una declaración, una que cambiaría el curso de mi vida de forma irrevocable. Me preparé para el impacto, apretando las manos en mi regazo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Él era un depredador y yo estaba completamente a su merced. Entonces llegó la oferta, envuelta en la apariencia de una solución inevitable. Te quedarás conmigo, afirmó, no lo sugirió. Vivirás en mi casa, no como una prisionera, pero bajo mis reglas. Te daré un trabajo en una de mis oficinas, lejos de miradas curiosas. A cambio, estarás bajo mi protección, protección total, de Volkov, de Marco, de cualquiera que se atreva a tocarte. Cada palabra era una losa que se añadía al peso que ya sentía sobre mis hombros. Me ofrecía una jaula de oro, una vida segura a cambio de mi libertad. Me ofrecía un escudo, pero el escudo era tan peligroso como las espadas de las que pretendía protegerme. Era una propuesta imposible, una que hería mi orgullo y alimentaba mis miedos más profundos. Mi instinto, forjado en años de maltrato, me gritaba que huyera, que nunca más dependiera de un hombre poderoso, pero mi razón, fría y lógica, me recordaba que no tenía dónde ir. Era una ecuación simple y brutal, su mundo o la muerte. La seguridad que me ofrecía tenía un precio, y ese precio era yo misma, mi independencia, mi capacidad de decidir mi propio destino, todo lo que me quedaba. Mi primera reacción fue un rechazo visceral, una chispa de la mujer que era antes de que Marco me la arrebatara. No soy su problema, le espeté, mi voz temblando a pesar de mi esfuerzo por parecer fuerte. Fue un error, déjeme ir, yo me las arreglaré. Las palabras sonaron huecas incluso para mis propios oídos. ¿Arreglarme cómo? Durmiendo en la calle, esperando a que los matones de Volkov me encontraran o a que Marco terminara el trabajo que empezó. Julián ni siquiera parpadeó. Su paciencia era la de una pantera esperando a que su presa se agotara. Dejó que mi falsa valentía se desvaneciera en el aire, que la cruda realidad de mi situación me golpeara con toda su fuerza. Me vi a mí misma, sola, sin dinero, sin hogar, con un moratón en la cara y dos monstruos buscándome. La desesperación era una marea negra que amenazaba con ahogarme. Miré sus ojos, oscuros e insondables, y por primera vez no vi a un secuestrador, sino a un ancla en medio del huracán más violento que había conocido. Un ancla forjada en un material tan peligroso que podía destrozarme, pero también la única cosa que podía evitar que me perdiera para siempre. Esto no es una cuestión de orgullo, Lara, dijo Julián, su voz manteniendo ese tono bajo y controlado que era más intimidante que cualquier grito. Esto es supervivencia, la tuya. Hizo un gesto a Rico, que se acercó y colocó una tarjeta magnética sobre la mesa, junto a las fotos de mi pasado roto. Era la llave de una habitación en su ático, la llave de mi nueva vida. El coche está fuera. Puedes subirte y venir conmigo.
O puedes salir por esa puerta y probar suerte sola. La decisión es tuya, pero tómala ahora. Mi tiempo y mi protección no son ilimitados. No había amenaza en sus palabras, solo una declaración de hechos. La elección era un espejismo. Solo había un camino que no terminaba con mi cuerpo en una zanja. Mi mano tembló mientras se extendía sobre la mesa. Mis dedos rozaron el plástico frío de la tarjeta. Era el contrato más importante de mi vida, firmado no con tinta, sino con un gesto de rendición. Agarré la llave, el plástico hundiéndose en mi palma. Al hacerlo, sentí que la última puerta de mi antigua vida se cerraba detrás de mí con un portazo definitivo, y una nueva, aterradora y desconocida, se abría de par en par. Al levantar la vista, encontré su mirada. Por un instante, solo un instante, creí ver algo más allá del control férreo, un destello de... ¿qué? No era piedad. Quizá era reconocimiento. El reconocimiento de un alma rota en otra. Él se levantó, ajustándose la chaqueta de su traje impecable. Vamos, fue todo lo que dijo. Rico recogió las fotos y las guardó de nuevo en la carpeta, borrando la evidencia de mi humillación de la vista. Salí del restaurante detrás de ellos, sintiéndome como un fantasma arrastrado por fuerzas que no podía comprender. El aire de la calle me pareció extrañamente ajeno, como si ya no perteneciera a ese mundo de gente normal que iba de compras o tomaba un café. Mi lugar ahora estaba en los coches negros con cristales tintados, en los áticos de cristal que dominaban la ciudad, al lado de un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y peligro. Al subir al coche, el olor a cuero y a algo sutilmente caro me envolvió. Era el olor de mi jaula. El vehículo se deslizó en el tráfico con una suavidad letal, y mientras veía mi ciudad pasar a través de la ventanilla, supe que ya no la miraba como una habitante, sino como una exiliada. Mi nueva vida en el ático de Julián Reyes era una sinfonía de contradicciones. El lujo era tan abrumador que me sentía como una impostora, una pieza de atrezo barata en un escenario de millones de euros. Cada superficie de mármol pulido, cada obra de arte minimalista en las paredes gritaban que yo no pertenecía allí. Vivía según un horario que no era el mío, dictado por las idas y venidas de hombres con traje y auriculares discretos. Rico era mi principal punto de contacto, un amable carcelero que me explicaba las reglas con una paciencia infinita. Comía sola en una mesa de comedor para 12 personas, la comida preparada por un chef que nunca veía. El silencio del apartamento era ensordecedor, un vacío que amplificaba el eco de mis miedos. Me sentía menos una protegida y más un objeto de valor frágil que había que guardar bajo llave, una complicación que Julián manejaba con la misma eficiencia fría con la que gestionaba sus negocios. Era una existencia segura, sí, pero la seguridad tenía el sabor metálico de una jaula. Los enfrentamientos con Julián eran breves, tensos y siempre me dejaban con el pulso acelerado. Una tarde, incapaz de soportar más el aire artificialmente perfecto del ático, encontré una pequeña terraza de servicio oculta tras la lavandería. Empujé la puerta y salí al aire frío de la ciudad, llenando mis pulmones con el olor a rancio y polución, un aroma que me recordaba a mi antigua vida. Apenas estuve allí un minuto antes de que él apareciera. No gritó, no me amenazó, simplemente se paró en el umbral, su presencia llenando el espacio. «Aquí no», dijo. Su voz era tan tranquila y cortante como el cristal roto. «No sabes quién puede estar mirando desde los edificios de enfrente». Sentí una oleada de rabia desafiante. Necesitaba respirar, le espeté. Sus ojos oscuros me analizaron y por un momento vi algo más que irritación. Era una especie de fatiga, como si mi imprudencia fuera una carga más que no había pedido. «Respira dentro», ordenó, y se mantuvo allí hasta que volví a entrar, cerrando la puerta con un clic definitivo que resonó como el cerrojo de una celda. Cada choque entre nosotros era una batalla silenciosa entre mi desesperado anhelo de libertad y su férrea necesidad de control. Sin embargo, en medio de esa convivencia forzada, surgían extraños y confusos gestos de cuidado.
Julián parecía notar cosas que yo nunca decía en voz alta. Se dio cuenta de que siempre tenía frío en el vasto y minimalista salón, a menudo abrazándome a mí misma mientras leía en uno de los sofás de diseño. Una noche, al volver a mi habitación, encontré una manta de cachemira increíblemente suave y cálida doblada a los pies de la cama. No había ninguna nota, ninguna explicación. Simplemente estaba allí. Unos días después, tras una conversación superficial con Rico en la que mencioné cuánto echaba de menos los libros de mi madre, una pila de novelas clásicas de tapa dura apareció en la mesita de mi cuarto. Eran actos anónimos de una generosidad que me desarmaba. No encajaban con el hombre frío y calculador que me había ofrecido un trato de supervivencia. Estos pequeños detalles eran grietas en su armadura, indicios de una humanidad que se esforzaba por ocultar. Me hacían preguntarme quién era realmente el hombre que se escondía tras la máscara del jefe de la mafia, y esa pregunta era casi tan peligrosa como las amenazas que acechaban fuera de los muros de mi jaula dorada. Julián cumplió su palabra y me dio un trabajo. Me asignaron un puesto de asistente administrativa en una de sus empresas tapadera, una promotora inmobiliaria de lujo llamada Reyes Global Properties. La oficina era tan impersonal y elegante como su ático. Mis compañeros de trabajo me trataban con una cortesía helada, una mezcla de miedo y curiosidad. Sabían que yo era la chica de Julián, aunque nadie sabía exactamente qué significaba eso. Las conversaciones se detenían cuando entraba en una habitación y nadie se sentaba a mi lado en la cafetería. Me sumergí en el trabajo, organizando archivos y gestionando agendas con una concentración feroz. Era mi única forma de reclamar un trozo de normalidad, de sentir que tenía un propósito más allá de ser un problema que necesitaba protección. Pero incluso allí, la sensación de estar vigilada era constante. Sergio, uno de sus hombres, siempre estaba en un coche al otro lado de la calle, una sombra protectora que también servía como recordatorio constante de mi situación. Era una empleada modelo en una empresa fantasma, una mujer libre que vivía bajo una vigilancia constante, atrapada en la ilusión de una vida que ya no me pertenecía. La primera señal de que el peligro se estaba acercando no fue un estallido de violencia, sino un susurro digital. Una mañana, al revisar mi nueva cuenta de correo electrónico del trabajo, encontré un mensaje de un remitente desconocido. No tenía asunto. El cuerpo del mensaje contenía una sola frase: «La camarera equivocada sabe demasiado». Mi corazón se detuvo. No era una amenaza directa, pero su implicación era aterradora. Alguien sabía quién era, de dónde venía, y que mi presencia en el mundo de Julián era un error. ¿Era de Volkov? ¿O era alguien de dentro, un traidor que intentaba desestabilizar a Julián? Miré a mi alrededor en la oficina, a las caras educadas y distantes de mis colegas. Cualquiera de ellos podía ser el remitente. Borré el correo electrónico de inmediato, mi mano temblando sobre el ratón. Decidí no decírselo a nadie, ni a Rico ni a Julián, en parte por miedo a que aumentaran mi reclusión, pero también por un estúpido y arraigado instinto de no causar más problemas. Pensé que si lo ignoraba, quizá desaparecería, pero en el fondo de mi ser sabía que aquello era solo el principio, la primera grieta en el dique que contenía la violencia. La tensión en el ático aumentó de forma palpable. Julián pasaba más tiempo fuera, regresando a altas horas de la noche con una expresión más sombría de lo habitual. Las dinas silenciosas se volvieron aún más infrecuentes. Una noche, sin embargo, cenamos juntos. El silencio entre nosotros era denso, lleno de cosas no dichas. A mitad de la comida, su teléfono privado, el que nunca sonaba, vibró sobre la mesa. Lo miró y su rostro se convirtió en una máscara de furia helada. Se levantó sin decir una palabra y se encerró en su despacho. Pude oír el murmullo grave y controlado de su voz a través de la puerta, palabras cortantes como fragmentos de hielo. Mucho más tarde, cuando ya me había retirado a mi habitación, Rico llamó suavemente a mi puerta. Su rostro amable estaba tenso. «Hubo una filtración», dijo en voz baja. «Alguien de nuestra gente le dio a Volkov los detalles de la empresa donde trabajas, el itinerario del coche. Están más cerca de lo que pensábamos». El miedo me atenazó la garganta. No solo era un objetivo, sino que mi presencia estaba creando una brecha en la lealtad de la organización de Julián. Era un veneno, y el antídoto podía ser mi propia eliminación.
La amenaza dejó de ser un concepto abstracto el día siguiente. Rico insistió en llevarme él mismo al trabajo. Mientras nos acercábamos al edificio de oficinas, vi a 2 hombres apoyados en un coche al otro lado de la calle. No se parecían a los guardias de seguridad de Julián. Llevaban abrigos largos a pesar del clima templado y tenían esa quietud predadora de los lobos que esperan. Uno de ellos levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos a través del cristal tintado del coche. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. Antes de que pudiera procesarlo, un todoterreno negro apareció de la nada, bloqueando su coche. Sergio y otros 3 hombres de Julián salieron, moviéndose con una eficiencia brutal y silenciosa. No hubo disparos, solo un tenso enfrentamiento de miradas y posturas amenazantes. Rico aceleró, alejándonos de la escena. «Son de Volkov», confirmó. Su voz era una línea tensa. «Querían que los vieras. Es un mensaje para Julián. Le están diciendo que saben dónde encontrarte». Ver la violencia tan cerca, la amenaza materializada en hombres de carne y hueso, me hizo comprender la verdadera naturaleza del mundo en el que había caído. Ese incidente fue la gota que colmó el vaso. Esa misma noche, Julián me comunicó su decisión. Estábamos en el salón, las luces de la ciudad brillando a nuestros pies como un mar de diamantes indiferentes. «A partir de mañana no volverás a la oficina», dijo. Su tono no admitía discusión. «Te quedarás aquí hasta que resolvamos esto». La rabia y la frustración que había estado reprimiendo durante semanas explotaron. «No puedes hacer eso», grité, mi voz temblorosa de furia. «Ese trabajo es lo único que me queda. No puedes encerrarme aquí como si fuera tu prisionera». Me levanté, enfrentándome a él, ignorando el peligro que suponía desafiarle. «Esto no es protección, es una jaula, ¿no lo entiendes?» Él no se inmutó, pero sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en 2 pozos de tormenta. Se acercó un paso, su proximidad era abrumadora. «Tú no entiendes nada, Lara», siseó, su voz era un susurro peligroso. «No tienes ni la más remota idea del tipo de hombres que te están buscando. La jaula de la que hablas es lo único que te mantiene con vida». La tensión entre nosotros crepitaba, una mezcla tóxica de miedo, ira y una atracción innegable que ninguno de los dos quería admitir. Justo cuando abría la boca para replicar, para lanzar otra palabra inútil contra el muro de su control, un sonido ensordecedor hizo añicos el mundo. Un estruendo agudo, seguido del estallido del enorme ventanal a mi lado. El cristal de seguridad se resquebrajó en 1.000.000 de pedazos, lloviendo sobre la alfombra de diseño. Instintivamente me encogí, pero antes de que pudiera caer, el cuerpo de Julián me golpeó como un ariete, me derribó al suelo, cubriéndome con su propio cuerpo mientras los fragmentos de cristal volaban sobre nosotros. Su peso me aplastaba, el olor a ozono y a su colonia llenaba mis sentidos. Sentí el calor de su cuerpo, la tensión de sus músculos. Oí el silbido del aire junto a mi cabeza y el impacto sordo de una bala incrustarse en la pared de mármol donde yo había estado de pie hacía un segundo. Todo el aire abandonó mis pulmones. El argumento había terminado. La amenaza ya no era un correo electrónico anónimo o una mirada en la calle. Estaba aquí, en nuestra casa, en nuestro santuario. Y el hombre cuya protección yo había llamado jaula era ahora el único escudo de carne y hueso que se interponía entre mi corazón y la bala de un francotirador. El mundo se contrajo hasta convertirse en el espacio de 1 metro cuadrado bajo el cuerpo de Julián. El estruendo de los disparos se mezclaba con el latido frenético de mi propio corazón, un tambor sordo contra mis costillas. Podía sentir la tensión de cada músculo de su espalda, un escudo de carne y hueso que absorbía la amenaza por mí. El olor a pólvora y a su colonia cara era una combinación extraña y embriagadora que se grabó a fuego en mi memoria. Sus hombres irrumpieron en la estancia, moviéndose con una coreografía letal, gritando códigos y asegurando el perímetro. Pero él no se movió. Su mano se había posado instintivamente en la parte de atrás de mi cabeza, manteniéndome agachada, protegida. Su aliento era cálido contra mi oído, mientras susurraba órdenes a sus hombres, su voz un gruño bajo y controlado que contrastaba con el caos que nos rodeaba. Cuando el peligro inmediato pasó, se apartó de mí con un movimiento fluido. Sus ojos me recorrieron buscando heridas, y por un instante vi una emoción cruda y sin filtrar en ellos,
algo parecido al pánico, antes de que la máscara de control volviera a caer en su sitio. Me ayudó a levantarme, su mano firme en mi brazo, y supe que aquel santuario de cristal y acero se había roto para siempre. La evacuación fue tan rápida y eficiente que apenas tuve tiempo de procesar lo que había ocurrido. El ático está comprometido, fue todo lo que dijo Julián, su voz cortante como un diamante. Nos sacaron por un laberinto de pasillos de servicio y un ascensor de carga que olía a desinfectante, un descenso abrupto desde el lujo celestial a las entrañas funcionales del edificio. Abajo en el garaje nos esperaba un convoy de coches idénticos y blindados. Me empujaron al interior de uno, con Julián sentándose a mi lado y Rico al volante. El viaje se hizo en un silencio sepulcral, solo roto por las breves y crípticas llamadas que Julián hacía en un teléfono satelital. Su perfil, recortado contra las luces borrosas de la autopista, era el de un predador preparándose para la caza. La furia emanaba de él en oleadas silenciosas, una energía tan potente que casi podía tocarla. Dejamos atrás la ciudad, adentrándonos en la oscuridad de la sierra. Me sentía como un paquete precioso y frágil, la causa de una guerra que no entendía. Cada kilómetro que nos alejaba de Madrid era un paso más hacia un mundo del que sabía que nunca podría volver, un exilio forzado en compañía del hombre más peligroso que había conocido. Llegamos a una finca amurallada en lo profundo de las montañas, una fortaleza de piedra y madera que parecía haber surgido de la propia tierra. Era hermosa de una manera austera y salvaje, pero no me engañaba. Era otra jaula, más aislada y segura, pero una jaula al fin y al cabo. El aire era frío y olía a pino y a tierra húmeda. Dentro, una chimenea crepitaba en un salón inmenso con vigas de madera oscura y sofás de cuero. A pesar del fuego, el frío del miedo seguía instalado en mis huesos. Esa noche, el sueño era un lujo que no podía permitirme. Cada crujido de la casa, cada ulular del viento, era el eco del cristal rompiéndose. Me levanté y bajé las escaleras, buscando un vaso de agua, algo que anclara mi mente a la realidad. Encontré a Julián de pie frente a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano, la luz de las llamas danzando sobre su rostro y revelando un agotamiento que nunca había visto en él. No era el jefe de la mafia, ni el hombre de negocios implacable. Era solo un hombre, vigilando en la oscuridad, con el peso del mundo sobre sus hombros. Y por primera vez, no le tuve miedo. Él no se sobresaltó al notar mi presencia, como si hubiera sentido mi llegada mucho antes de que yo apareciera. Se giró lentamente, sus ojos oscuros reflejando el fuego. «No puedes dormir», afirmó. No preguntó. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar mi voz. Me acerqué con cautela, manteniéndome a una distancia prudencial del calor de la chimenea y de él. El silencio se alargó, pero no era incómodo. Era un silencio compartido, el de dos personas que habían visto la muerte de cerca esa misma noche. «Gracias», susurré finalmente. «Me salvaste la vida». Él desvió la mirada hacia las llamas, un músculo tensándose en su mandíbula. «Era mi deber. Estás bajo mi protección». «Pero no tenías por qué cubrirme con tu cuerpo», insistí, la imagen grabada en mi mente. Suspiró, un sonido áspero y lleno de pesar. «Una vez fallé», dijo. Su voz era tan baja que casi tuve que adivinar las palabras. «Fallé en proteger a alguien a quien debía proteger. No volverá a pasar. Nunca». No mencionó a su hermana, pero el dolor en su voz era tan profundo y antiguo que llenó la habitación, conectando su pasado con mi presente de una forma devastadora e inesperada. Su confesión, velada y rota, abrió una compuerta dentro de mí. De repente, ya no éramos un mafioso y su protegida, sino dos supervivientes sentados junto a un fuego en mitad de la noche. «Yo sé lo que es tener miedo», le dije, mi propia voz sonando extraña, más fuerte de lo que me sentía. Con Marco, el miedo era constante. Se te mete dentro, en la sangre, hasta que olvidas cómo era vivir sin él. Te convences de que es normal, de que te lo mereces. Hablaba más para mí misma que para él, exorcizando demonios que nunca había verbalizado. Él se giró completamente hacia mí, y la intensidad de su mirada me robó el aliento. No había lástima en sus ojos, sino un entendimiento feroz, casi violento. Se acercó, eliminando la distancia segura que yo había mantenido, y se agachó frente a mí. Su mano se levantó, y por un instante me encogí, un reflejo condicionado por años de abuso. Su movimiento se detuvo,
y vi un destello de dolor en sus ojos al darse cuenta de mi reacción. Luego, muy despacio, con una delicadeza que contradecía todo lo que él era, apartó un mechón de pelo de mi cara. Su toque fue fugaz, apenas un roce, pero encendió un fuego dentro de mí que no tenía nada que ver con la chimenea. Justo en ese momento de frágil conexión, la puerta del salón se abrió bruscamente, rompiendo el hechizo. Rico entró, su rostro normalmente tranquilo era una máscara de urgencia. Ignoró mi presencia, sus ojos fijos en Julián. Julián se enderezó de inmediato, toda la vulnerabilidad desapareciendo como si nunca hubiera existido. «¿Qué pasa?», preguntó. Su voz de nuevo era la del líder. Rico tragó saliva. «No es Volkov, no directamente, es Marco». Mi corazón se detuvo. El nombre de mi pasado resonando en mi nuevo infierno era una disonancia aterradora. «Ha estado publicando en redes sociales, buscándote», continuó Rico, dirigiéndose a mí por un segundo. «Ha publicado fotos tuyas antiguas, preguntando si alguien te ha visto. Y Volkov lo ha encontrado. Lo tienen». El aire abandonó mis pulmones en una exhalación sibilante. No solo me estaban cazando a mí, estaban desenterrando mi pasado, usando al monstruo del que había huido como un arma contra el hombre que ahora me protegía. Volkov no solo quería matarme, quería desmantelar mi vida pieza por pieza y usar los escombros para destruir a Julián. La reacción de Julián fue aterradora. No gritó, no golpeó nada. Una calma letal se apoderó de él, una quietud que era infinitamente más peligrosa que cualquier explosión de ira. Sus ojos se clavaron en los míos, y lo que vi en ellos me heló la sangre, y al mismo tiempo me hizo sentir más segura que nunca. Era una furia posesiva, una rabia primordial que no tenía nada que ver con un deber o un código moral. Era personal. Se giró hacia Rico, su voz era un susurro helado que prometía violencia. «Quiero que encuentres a cada hombre que Volkov ha puesto en esta ciudad. Quiero sus nombres, sus familias, dónde duermen. Y quiero a Marco Jiménez. Tráelo aquí, ahora». Luego volvió a mirarme, su mano ahuecando mi mandíbula con una firmeza que no era amenazante, sino una promesa. «Escúchame, Lara. Ese hombre», dijo, refiriéndose a Marco, «nunca volverá a tocarte, y Dmitri Volkov va a aprender lo que sucede cuando tocan lo que es mío». En ese instante todo cambió. Ya no era un error, un cabo suelto, era suya, y la guerra acababa de dejar de ser por negocios para convertirse en una vendetta. El mundo entero se quemaría antes de que permitiera que alguien me hiciera daño. Cuando Julián salió de la habitación, seguido de cerca por Rico, me quedé sola frente al fuego, temblando. La calidez de las llamas ya no podía alcanzar la frialdad que se había instalado en mi interior. Su declaración, «lo que es mío», resonaba en mis oídos. Era posesiva, dominante, todo aquello de lo que siempre había huido. Pero en su boca no sonaba como una amenaza, sino como un juramento que me ataba a él de forma irrevocable. Me había convertido en el epicentro de una guerra, el tesoro que un dragón protegía y que otro intentaba robar. La seguridad que me ofrecía ya no era una jaula de oro, sino el ojo de un huracán de violencia que él mismo estaba a punto de desatar. Me di cuenta de que no había vuelta atrás. No podía huir, no podía esconderme. Mi destino estaba ahora entrelazado con el suyo, para bien o para mal. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, y observé cómo las llamas consumían la madera. Me sentía exactamente igual, consumida por un fuego que me protegía y me destruía al mismo tiempo. Una mujer renacida en las cenizas de un mundo que ya no existía y que ahora pertenecía a Julián Reyes. La promesa de Julián se materializó con una rapidez y una brutalidad que me dejaron sin aliento. A Marco lo trajeron a la finca esa misma noche, no como un prisionero de guerra, sino como una limaña atrapada en un cepo. No me permitieron verlo, pero desde mi habitación en el piso de arriba oí los sonidos. No eran gritos de dolor, lo cual habría sido casi un alivio. Eran los ruidos ahogados de un hombre al que le estaban despojando sistemáticamente de su arrogancia, de su poder, de su propia voz. Escuché la voz grave y monótona de Julián,
no elevada por la ira, sino afilada por una precisión quirúrgica, haciendo preguntas que eran respondidas con balbuceos aterrorizados. No supe los detalles y una parte de mí se alegró de esa ignorancia, pero el resultado fue inequívoco. A la mañana siguiente, Rico me informó con una calma profesional que Marco Jiménez ya no sería un problema. Nunca más. La forma en que lo dijo, la finalidad en sus ojos, me hizo comprender que Julián no solo había neutralizado una amenaza, había borrado una vida de la faz de la tierra para protegerme. Y esa certeza, en lugar de traerme paz, me cubrió con un sudario de hielo. El protector y el monstruo eran la misma persona, y yo vivía bajo su techo. La información extraída de Marco, por los medios que fueran, fue utilizada de inmediato. Julián lanzó una ofensiva coordinada contra varias de las operaciones de Volkov en la ciudad, una demostración de fuerza diseñada para paralizar a su enemigo. Pero Volkov estaba un paso por delante, como si esperaba cada movimiento. La operación principal, una redada en un almacén que supuestamente era el centro neurálgico de Volkov, resultó ser una trampa mortal. Rico lideraba ese equipo. La llamada llegó a media tarde, interrumpiendo el silencio tenso de la finca. Vi la cara de Julián mientras escuchaba el informe por el auricular. Su expresión no cambió, pero algo en la quietud de su cuerpo se rompió. Era como ver una estatua de mármol desarrollar una fisura interna, invisible pero catastrófica. Colgó el teléfono y se quedó mirando a la nada durante un largo minuto. Era una emboscada, dijo. Su voz era un eco en el vasto salón. Han herido a varios de los nuestros. A Rico. No necesitó terminar la frase. El nombre de su amigo, su hermano, quedó suspendido en el aire, cargado con el peso de la sangre y el fracaso. La guerra que había comenzado por mí acababa de cobrarse su primera víctima importante, y era el único hombre en ese mundo que me había mostrado una bondad incondicional. La culpa me devoró por dentro, una plaga que envenenaba cada pensamiento. Rico estaba en un hospital clandestino, luchando por su vida porque yo existía, porque mi secuestro fallido había puesto en marcha esta cadena de acontecimientos sangrientas. Me convertí en un fantasma en la casa, moviéndome por los bordes de las habitaciones, intentando ser invisible, pero mi propia presencia me parecía un grito ensordecedor. Intenté acercarme a Julián, ofrecerle una palabra de consuelo, un gesto de solidaridad, pero él me rechazó con una frialdad que me cortó más que cualquier insulto. Se había encerrado en un caparazón de furia y estrategia, y yo era la personificación de la vulnerabilidad que había permitido esa brecha en sus defensas. Una noche lo encontré en su despacho rodeado de mapas y pantallas. «Lo siento mucho, Julián», susurré desde la puerta. Él ni siquiera levantó la vista. «Tu compasión no sirve de nada ahora», respondió. Sus palabras eran esquirlas de hielo. «Vete a tu cuarto, Lara. No eres de ninguna ayuda aquí». Cada palabra era un martillazo que me alejaba más, que solidificaba la creencia en mi mente de que yo no era su protegida, sino su perdición, la grieta en su armadura que sus enemigos estaban explotando sin piedad. La verdad, cuando llegó, fue aún más devastadora que la tragedia. La emboscada no había sido solo una brillantez estratégica de Volkov. La información de la redada se había filtrado desde dentro. Había un traidor en el círculo más íntimo de Julián. La paranoia se instaló en la finca como una niebla tóxica. Las miradas de los hombres de Julián, antes respetuosas, ahora eran sospechosas. Cada uno se preguntaba quién de ellos había vendido a sus hermanos. Julián se volvió aún más implacable. Su búsqueda del topo era una caza de brujas silenciosa y aterradora. El traidor resultó ser Sergio, el hombre corpulento que me había escoltado a mi piso destrozado, el que siempre parecía estar vigilando desde un coche cercano. Lo habían comprado, amenazado a su familia, no importaba el motivo. La lealtad, el pilar sobre el que se construía todo el mundo de Julián, se había derrumbado. El santuario ya no era seguro, no porque el enemigo estuviera a las puertas, sino porque siempre había estado dentro,
comiendo en la misma mesa. Y la razón de su traición, el cebo que Volkov había usado, era yo. La información sobre mis movimientos, mi trabajo, mi existencia, había sido la moneda de cambio. Yo era la enfermedad y la infección se estaba extendiendo. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No podía seguir siendo el catalizador de tanto dolor. Ver el rostro de Julián, endurecido por el dolor de la traición y la preocupación por Rico, fue el empujón final. Ya no se trataba de mi seguridad, se trataba de la de ellos. Si yo desaparecía, si el cabo suelto se cortaba a sí mismo, Volkov perdería su principal palanca contra Julián. Él podría centrarse en su guerra, en vengar a Rico, en purgar su organización, sin tener que mirar constantemente por encima del hombro para protegerme. El amor, o lo que fuera que sentía por él, se había transformado en un deseo desesperado de protegerlo de mí misma. Empecé a planear mi huida, observando los cambios de guardia, las rutinas de seguridad, buscando una pequeña ventana en la fortaleza que él había construido a mi alrededor. Era una locura, un suicidio, pero me parecía el único acto de control que me quedaba. No sería una víctima que necesitaba ser salvada. Sería un sacrificio que salvaría al hombre que me había salvado a mí, aunque él nunca lo supiera. Mi plan era simple: desaparecer en la noche y nunca volver a ser encontrada, ni por él ni por sus enemigos. Con el corazón martillándome contra las costillas, lo confronté esa misma noche. Lo encontré en el mismo lugar junto a la chimenea donde habíamos compartido aquel momento de frágil conexión que ahora parecía pertenecer a otra vida. «Me voy, Julián», dije, mi voz sorprendentemente firme. «No puedes retenerme aquí para siempre. No quiero tu protección. Nunca la quise». Mentí, lanzando las palabras como piedras para construir un muro entre nosotros. Necesitaba que me odiara, que me dejara ir. Su rostro, a la luz del fuego, era una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en una furia helada. «Después de todo lo que he hecho», siseó, acercándose, «después de poner a mis hombres en peligro, ¿ahora decides que no lo quieres? ¿Crees que esto es un juego?» Su dolor por la traición y el miedo por Rico se volcaron sobre mí. «Tienes razón», dijo, sus ojos oscuros despojados de cualquier calidez. «Fuiste un error desde el principio, un deber que asumí por culpa, no por elección. Has traído debilidad y traición a mi casa. Si quieres irte, vete, pero que te quede claro, Lara, cuando salgas por esa puerta, estás sola, y el mundo te devorará». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico, pero hicieron exactamente lo que yo quería. Me dieron la excusa, la ira justa para darme la vuelta y marcharme sin mirar atrás. Salí de la finca aprovechando el caos de un cambio de turno, facilitado por su orden implícita de que me dejaran pasar. Nadie me detuvo. Mientras caminaba por el camino de grava oscuro, alejándome de la única seguridad que había conocido en meses, el peso de mi soledad me aplastó. Estaba libre, pero nunca me había sentido más atrapada. Detrás de mí dejaba a un hombre destrozado, consumido por la guerra y la traición, convencido de que la única persona por la que había arriesgado todo lo había abandonado. Delante de mí solo había oscuridad, y en esa oscuridad los lobos de Dmitri Volkov estaban esperando. Estábamos en nuestro punto más bajo, separados por el orgullo, el dolor y las mentiras. Él creía que yo lo había traicionado, y yo corría hacia una muerte segura, todo en un intento equivocado de salvarlo. El enemigo había ganado. Había logrado destruirnos sin disparar una sola bala. Nos había destrozado desde dentro. La noche que pasé a la intemperie, acurrucada en el hueco de un cajero automático, fue la más larga de mi vida. Cada sombra era un hombre de Volkov, cada coche que pasaba era el de Julián viniendo a arrastrarme de vuelta a su jaula. Pero él no vino. En mi mente lo imaginaba en su fortaleza de piedra, reaccionando no con el corazón roto, sino con la fría precisión de un estratega herido. Me lo imaginaba desatando a sus hombres, no para buscarme a mí, la traidora desagradecida, sino para cazar al verdadero enemigo. Su dolor se transformaría en una furia metódica,
un mapa de guerra extendido sobre su escritorio, con los peones de Volkov marcados para ser eliminados. Se centraría en el topo, en la traición de Sergio, desentrañando cada hilo de la conspiración con una paciencia letal. No habría espacio para el luto por mí. Yo era una variable que se había eliminado a sí misma de la ecuación, una debilidad que él ya no tenía que proteger. Y aunque esa era la razón por la que me había ido, la idea de ser tan fácilmente olvidada, de convertirme en un simple error de cálculo en su gran libro de contabilidad, me dolía con una intensidad que me robaba el aliento. Él seguiría adelante, se volvería más frío, más duro, y yo me desvanecería. Pero me negaba a ser un fantasma. Después de 2 días moviéndome por la ciudad como una paria, durmiendo en albergues baratos y comiendo lo que podía, una idea desesperada empezó a tomar forma en mi mente. No podía luchar contra Volkov, pero tampoco podía seguir huyendo. Tenía que desaparecer de verdad, y para eso necesitaba algo que darle, una razón para que me dejara en paz. Recordé el secuestro, los detalles que mi cerebro aterrorizado había archivado. El hombre con la cicatriz en la ceja había hablado por teléfono en ruso, pero había mencionado un nombre en español, un nombre que sonaba a un muelle o un distrito portuario, Abroñigal. No sabía qué significaba, pero era lo único que tenía. No era un plan, era un hilo del que tirar. Empecé a pasar horas en bibliotecas públicas, usando sus ordenadores para buscar empresas de logística y transporte en esa zona, cruzando nombres con artículos de noticias sobre contrabando. Era una aguja en un pajar, una búsqueda inútil llevada a cabo por una camarera sin experiencia, pero era mía. Era mi propia guerra, librada en silencio con un teclado y una conexión a Internet inestable. Era mi forma de dejar de ser la víctima y empezar a ser la cazadora, aunque mi única arma fuera la información. Mi búsqueda obsesiva me llevó a un nombre recurrente, una pequeña empresa de importación llamada Mar del Norte Logística, con conexiones dudosas y un historial de inspecciones fallidas. Estaba ubicada en el polígono industrial de Abroñigal. Pero lo que me heló la sangre fue descubrir a quién pertenecía su edificio principal. No era de Volkov, era propiedad de una de las empresas fachada de Julián, alquilada a través de intermediarios. Y entonces lo entendí. Volkov no solo me quería muerta, quería arrebatarle a Julián su territorio, pieza por pieza, operando justo debajo de sus narices. Pero había algo más, un detalle que no encajaba. La empresa también figuraba como donante de una organización benéfica, la Fundación Isabel Reyes. El nombre me golpeó como un puñetazo. Isabel, la hermana de Julián. No era un ataque a su negocio, era un ataque a su alma. Volkov planeaba usar esa conexión para implicar a Julián en algo terrible, para manchar el único legado puro que le quedaba. Tenía que avisarle. Corrí a una cabina telefónica. Mis manos temblaban mientras marcaba el único número que me sabía de memoria, el de Rico. No me di cuenta de que un coche negro sin luces me había estado siguiendo durante la última hora. La trampa se cerró sobre mí en el mismo instante en que la voz de Rico respondió al teléfono. 2 hombres me agarraron, me taparon la boca y me metieron en el coche. Me llevaron al edificio de la fundación. Estaba vacío, oscuro, un santuario profanado. Volkov me esperaba dentro, con una sonrisa triunfante. La pieza de cebo perfecta, siseó. Poco después llegó Julián, solo. Su rostro era una máscara de granito, pero sus ojos, al verme atada a una silla en medio de la oficina, revelaron un destello de pánico que me partió el corazón. Volkov le expuso sus términos con un placer sádico. «Quémala», dijo, señalando una pila de archivos falsificados que implicaban a la fundación en tráfico de menores. «Quema el recuerdo de tu hermana, admite que su legado está manchado, y te dejaré ir con ella. O lucha por tu honor y ella morirá aquí y ahora, y yo me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que realmente hacía tu querida Isabel». Era una elección imposible. Sin dudarlo un segundo, Julián dejó caer su arma al suelo. «Tómalo todo», dijo. Su voz era un susurro roto. «Déjala ir». Se estaba sacrificando, no su vida, sino su razón de vivir, por mí. Aquel acto de rendición total fue lo que nos salvó.
Volkov, cegado por su victoria, se acercó a Julián, saboreando el momento. Pero yo había estado observando, no a él, sino a sus hombres. Uno de ellos, el más joven, no dejaba de mirar una foto en su cartera, la de una niña pequeña. En el silencio tenso, mientras Volkov levantaba un mechero para quemar los archivos, mi voz sonó, clara y firme. «Él hará lo mismo con la tuya», le dije al joven matón, mi mirada fija en la suya. Fue una apuesta desesperada, un golpe en la oscuridad, pero funcionó. El hombre vaciló, solo un segundo, pero fue suficiente. En ese instante de duda, Julián se lanzó hacia adelante, no hacia Volkov, sino hacia mí. Rompió mis ataduras con una fuerza brutal, mientras el matón desorientado se interpuso instintivamente entre Volkov y nosotros. El caos estalló. Julián me cubrió con su cuerpo, empujándome hacia la salida, mientras sus hombres, que habían estado fuera, irrumpían en el edificio. No ganamos por su fuerza, sino por nuestra unión. Su sacrificio me dio una oportunidad, y mi observación le dio a él la suya. Cuando el eco de los disparos se desvaneció, solo quedamos nosotros dos en medio del caos. Estaba temblando, no de miedo, sino de la adrenalina y la abrumadora comprensión de lo que acababa de suceder. Julián se acercó, ignorando a sus hombres que aseguraban el perímetro. Tenía un corte en la frente y su traje impecable estaba desgarrado, pero nunca me había parecido más invencible. Con una delicadeza que desmentía la violencia de los últimos minutos, me apartó el pelo de la cara, sus dedos rozando mi piel. «Creía que te había perdido», susurró, y en su voz escuché todo el dolor y el miedo que había mantenido ocultos. «Y yo creía que era la única forma de salvarte», respondí, las lágrimas finalmente corriendo por mis mejillas. «De mí». Él negó con la cabeza, sus ojos oscuros fijos en los míos, borrando todas las mentiras y el dolor que nos habían separado. «Tú no eres mi debilidad, Lara, eres mi fuerza». En ese momento, en las ruinas del santuario de su hermana, entendí que no me había ofrecido una jaula, sino un refugio. Y cuando tomó mi mano, no para guiarme ni para poseerme, sino para sostenerla junto a la suya, supe que había elegido quedarme, no por necesidad, sino por amor. Juntos construiríamos algo nuevo sobre las cenizas. 6 meses después, el silencio en la finca de la sierra ya no era el de una fortaleza en alerta, sino el de un hogar que respiraba. La guerra con Volkov había terminado, no con un tratado de paz, sino con la aniquilación metódica de su imperio, una tormenta de furia fría que Julián había desatado para luego barrer meticulosamente los escombros. Rico se recuperaba. Su cojera era un recordatorio constante del precio que habíamos pagado, pero su sonrisa era más frecuente, especialmente cuando me veía dirigir las reuniones de la Fundación Isabel Reyes. Julián me había cedido el control total, y yo la había transformado de un simple vehículo para lavar dinero en un verdadero refugio para niños maltratados, dándole al recuerdo de su hermana el propósito que él siempre había anhelado. Los hombres de Julián ya no me miraban como a una carga o una debilidad, sino con un respeto ganado a pulso. Ya no era la chica equivocada, era Lara, la mujer que había encontrado la única grieta en la armadura de Volkov y la había hecho estallar desde dentro. Había dejado de ser una pieza en el tablero de Julián para convertirme en su reina, moviéndome con una libertad y un poder que nunca había imaginado poseer. Mi mayor victoria, sin embargo, no se encontraba en los salones de poder ni en las cuentas bancarias saneadas. Estaba entre las estanterías de madera de roble de El Refugio, mi pequeña librería en el barrio de Salamanca. Julián la había comprado para mí, pero cada libro, cada lámpara, cada decisión eran mías. Era mi santuario, un lugar lleno de las únicas voces que nunca me habían hecho daño, las de los autores muertos y los personajes de ficción. A veces, él venía por la tarde sin escolta y se quedaba en un rincón fingiendo leer un libro de poesía que sabía que no le interesaba, solo para observarme. Me veía reír con los clientes, recomendar una novela con pasión, moverme por mi pequeño reino con una confianza que había creído perdida para siempre. Sus ojos,
Antes, 2 pozos de tormenta y control ahora me seguían con una calidez que era mi sol privado. No decía nada, no necesitaba hacerlo. Su presencia silenciosa ya no era la de un guardián, sino la de un hombre que había encontrado su propia paz al asegurarse de que yo tuviera la mía. Era un amor construido no sobre promesas ruidosas, sino sobre la tranquila certeza de una presencia constante y protectora. Una noche, sentados frente a la chimenea en la finca, el fuego proyectando sombras danzantes sobre nosotros, Julián tomó mi mano. Sus dedos, callosos y fuertes, recorrieron con una delicadeza infinita la cicatriz casi invisible en mi mandíbula, el último vestigio del terror que Marco había representado. No había lástima en su toque, sino una especie de reverencia sagrada. Me estremecí, no por un mal recuerdo, sino por la intensidad de la emoción. «Ya no duele», susurré, y no me refería solo a la piel. Él no respondió con palabras. Se inclinó y depositó un beso suave sobre la cicatriz, un acto que sellaba el pasado y reclamaba mi futuro. En ese gesto lo entendí todo. Él no había borrado mis cicatrices, me había enseñado a verlas no como marcas de debilidad, sino como mapas de mi supervivencia. Él, que vivía atormentado por no haber podido proteger a su hermana, había encontrado su redención protegiéndome a mí, y yo, que creía que el amor era una jaula, había encontrado la libertad absoluta en los brazos del hombre más peligroso de Madrid. Nos habíamos salvado mutuamente de las ruinas de nuestros pasados, construyendo un amor tan improbable como inquebrantable. Ahora, al mirar por los ventanales de la finca hacia las montañas bañadas por la luz del atardecer, siento una calma que se extiende hasta lo más profundo de mi alma. Julián está a mi lado, su brazo rodeando mis hombros, un ancla sólida en un mundo que por fin ha dejado de girar de forma caótica. Hemos encontrado nuestro equilibrio, una extraña normalidad tejida con reuniones de negocios clandestinas y tardes tranquilas leyendo en la librería. El peligro no ha desaparecido del todo. El mundo de Julián nunca será completamente seguro, pero el miedo sí. El miedo ha sido reemplazado por la certeza de que, sin importar la tormenta que se desate, nunca más la enfrentaré sola. Mi historia, que comenzó en un callejón oscuro y con un secuestro por error, ha encontrado su paz. Espero que, al escucharla, tú también sientas que es posible encontrar luz en los lugares más oscuros. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que más personas puedan descubrir que incluso las cicatrices más profundas pueden aprender a sanar bajo el cuidado adecuado. Tu apoyo hace posible que estas voces sigan siendo escuchadas.